Durante una cena familiar con mi hijo y su esposa, en la que finalmente hicimos las paces después de años de silencio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Levántate y vete, ahora. No le digas nada a tu hijo. Decidí hacer caso y descubrí la terrible verdad que me puso los pelos de punta. 30 minutos después, la policía estaba llamando a su puerta. No creerás lo que pasó después. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las burbujas del jabón para platos se aferraban a mis manos curtidas mientras fregaba la taza de café favorita de Isabel por tercera vez esta semana. La misma rutina cada noche. Lavar el único plato, el único tenedor, la única taza que marcaban otra cena solitaria. La cocina se sentía cavernosa sin su tarareo mientras cocinaba, sin sus regaños amables por dejar los periódicos esparcidos sobre la mesa. Sequé la taza con cuidado y la coloqué en el escurridor donde siempre estaba, como un santuario a tiempos mejores. El zumbido solitario del refrigerador acompañaba la escena, decorado con fotos descoloridas sostenidas por imanes dispares. Mis ojos encontraron la foto de Ricardo en su graduación del instituto, con 17 años, sonriendo con su toga y birrete, con el brazo de Isabel rodeando sus hombros. Antes de las discusiones, antes del dinero, antes del silencio, el timbre estridente del teléfono cortó mi ensoñación como un cuchillo. Mis manos mojadas buscaron a tientas el paño de cocina mientras el teléfono continuaba su insistente llamada. El auricular montado en la pared se sintió frío contra mi palma mientras lo levantaba, entrecerrando los ojos para ver el identificador de llamadas a través de mis gafas de leer. El número hizo que se me cortara la respiración. Ricardo. Por un momento, no pude moverme. Un año de silencio se extendía entre nosotros como un océano. La última vez que hablamos, se había marchado furioso después de que me negara a prestarle dinero para su oportunidad de inversión. Isabel lo habría manejado mejor. Ella siempre sabía las palabras correctas. Diga. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Papá. La voz de Ricardo tenía ese mismo tono incierto de su infancia, cuando había roto algo valioso y no estaba seguro de en qué lío se había metido. Soy yo. Apreté el teléfono con más fuerza, mi corazón martillando contra mis costillas. Ricardo. No esperaba. Lo sé. Sé qué ha pasado. Hizo una pausa, y pude oír su respiración. Demasiado tiempo. Mucho tiempo. Caminé lentamente hacia mi sillón, el que Isabel había insistido en que compráramos porque me sujetaba bien la espalda. El cuero estaba desgastado y liso por años de noticias vespertinas y crucigramas dominicales. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien. Muy bien. Valeria y yo hemos estado hablando, y nos dimos cuenta de cuánto extrañamos tenerte cerca, cuánto extrañamos a la familia. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Familia. Algo que habíamos sido antes de que el orgullo, el dinero y un terco silencio construyeran muros entre nosotros. Yo también lo extraño, admití, sorprendido por la honestidad en mi propia voz. Papá, ¿considerarías venir a cenar? ¿Esta noche? Valeria está preparando ese estofado de carne que siempre te encantó, y podríamos hablar de verdad, como antes. Miré la foto familiar en mi mesita auxiliar. Ricardo, Valeria, Isabel y yo en su boda hace 5 años, antes de que todo se torciera. Isabel siempre decía que las familias encuentran el camino de regreso, con el tiempo. Esta noche, mi voz delató mi sorpresa. Sé que es con poca antelación, pero Valeria ya ha empezado a cocinar, y nosotros simplemente no queremos esperar más. Hemos perdido suficiente tiempo. Algo en su voz tiró de mi corazón. Una vulnerabilidad que recordaba de cuando era pequeño y tenía miedo de las tormentas. Quizás Isabel tenía razón. Quizás las familias realmente podían sanar. ¿A qué hora? Me oí decir. ¿7:30? Te enviaré la dirección por mensaje. Nos mudamos a una zona residencial el año pasado. Una zona residencial. Territorio caro. Pero Ricardo siempre había sido ambicioso. Allí estaré. ¿Papá? Su voz se suavizó. Gracias por darnos otra oportunidad. Después de colgar, me senté en la penumbra creciente,
sosteniendo la foto familiar con manos temblorosas. Isabel me sonreía desde el marco, y casi pude oírla susurrar: «Es hora, Julián. Es hora de volver a casa». El silencio que siguió al tono de llamada se sintió diferente de alguna manera, cargado de posibilidades en lugar de vacío. Dejé la foto familiar con cuidado en la mesita y me levanté de la silla con un propósito que no había sentido en meses. Esta noche sería diferente. Esta noche recuperaría a mi hijo. Arriba, mi dormitorio parecía un museo de recuerdos. Los frascos de perfume de Isabel todavía adornaban su tocador. Motas de polvo danzando en la luz del atardecer que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Abrí mi armario y aparté las camisas de diario y los jerseys gastados hasta que mis dedos encontraron el traje azul marino colgado en una funda de plástico protectora. La tela se sentía sustancial entre mis dedos. Una mezcla de lana en la que Isabel había insistido cuando me sorprendió con él para la graduación de Ricardo. «Necesitas algo bonito para las ocasiones importantes», había dicho, alisando las solapas con sus manos cuidadosas. «Y que nuestro hijo se gradúe es definitivamente importante». Llevé el traje a la cama y lo desenvolví lentamente, recordando lo orgulloso que me sentía al entrar en aquel auditorio, con Isabel del brazo, viendo a Ricardo cruzar el escenario. El mismo traje me había acompañado en entrevistas de trabajo, aniversarios y en el funeral de Isabel. Esta noche sería testigo de otro hito. El agua caliente de la ducha relajó músculos que no sabía que había estado tensando. Mientras me afeitaba, vi mi reflejo estudiándome con ojos esperanzados. ¿Cuándo me había hecho tan viejo? Las líneas alrededor de mis ojos se habían profundizado, y la plata ahora dominaba mis sienes. ¿Lo notaría Ricardo? ¿Vería Valeria lo solo que me había vuelto? La colonia de Isabel estaba en el mostrador del baño, donde la había dejado después de su fallecimiento. Chanel número 5. Su regalo de Navidad para sí misma cada año. Toqué la botella brevemente. Luego busqué mi propia loción para después del afeitado. Algunos recuerdos eran demasiado preciosos para tomarlos prestados. Vestido y listo, examiné mi reflejo una última vez. El traje todavía me quedaba bien, aunque quizás un poco más holgado que antes. Seleccioné una botella de whisky añejo del mueble bar. Una ofrenda de paz. Algo para salvar la distancia entre las heridas pasadas y las esperanzas futuras. Mi teléfono vibró con el mensaje de Ricardo. Una dirección en un barrio lujoso. «No puedo esperar a verte, papá». Llamé a un coche de aplicación, mis dedos dudando sobre el teclado mientras escribía la dirección. El barrio estaba a 40 minutos, otro mundo comparado con mi modesto vecindario. La aplicación mostraba un tiempo de espera de 8 minutos. De pie junto a la ventana delantera, vi cómo las familiares casas de ladrillo se desvanecían en las sombras del atardecer. La señora Rojas de la casa de al lado me saludó desde su porche, y le devolví el saludo, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Quizás esta noche lo cambiaría todo, quizás la familia realmente podría encontrar el camino a casa. El coche llegó puntualmente. Un sedán limpio con un conductor amable que comentó sobre el buen tiempo mientras nos alejábamos del bordillo. Mientras mi barrio daba paso a las autopistas y las autopistas a suburbios bien cuidados, observé cómo el mundo se transformaba fuera de mi ventana. Las casas se hacían más grandes, los céspedes más impecables, las entradas de coches más anchas. Para cuando cruzamos al estado vecino, estaba mirando mansiones que podrían haber albergado a 6 familias como la mía. «Es una zona preciosa», comentó el conductor, notando mi observación con los ojos muy abiertos. «Mucha gente de éxito por aquí». «Voy a visitar a mi hijo», respondí, con el orgullo hinchando mi pecho a pesar de mi confusión sobre cómo Ricardo podía permitirse tal lujo. «Qué suerte. Tener familia en un lugar como este. Mucha suerte». En efecto, pensé, aunque la inquietud se colaba en mi emoción. ¿Cómo exactamente había conseguido Ricardo comprar una casa en uno de los códigos postales más caros? El coche redujo la velocidad hasta detenerse frente a una casa que parecía sacada de una revista de arquitectura. Me quedé helado en el asiento trasero, mirando las columnas de piedra y los topiarios perfectamente cuidados, que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Una entrada circular rodeaba una fuente ornamentada donde el agua danzaba a la luz del atardecer. 2 coches de lujo, un Mercedes y un BMW,
estaban aparcados como relucientes declaraciones de éxito. «Aquí es», señor, anunció el conductor alegremente. «Un lugar precioso». Busqué a tientas mi cartera, las manos temblando ligeramente mientras contaba los billetes, y añadía una generosa propina. «Gracias. Que tenga una buena noche». La puerta del coche se sintió más pesada de lo que debería mientras pisaba el pavimento impecable. Mis zapatos, lustrados pero obviamente gastados, resonaban contra la piedra mientras caminaba por el sendero curvo hacia una entrada que podría haber pertenecido a un pequeño hotel. Setos perfectamente recortados bordeaban el camino, y las luces con sensor de movimiento iluminaban mi avance con precisión teatral. Antes de que pudiera siquiera alcanzar el timbre de latón, la enorme puerta de roble se abrió. Una mujer hispana de mediana edad, con ojos amables y cabello entrecano, estaba en el umbral vistiendo un impecable vestido negro que gritaba ama de llaves profesional. Su sonrisa parecía genuina, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. ¿Preocupación? ¿Advertencia? La expresión se desvaneció tan rápido que me pregunté si la había imaginado. «Señor Herrera», dijo cálidamente, haciéndose a un lado para hacerme pasar a un vestíbulo que hacía que toda mi sala de estar pareciera un armario. «Soy María. El señor Ricardo y la señorita Valeria están muy emocionados de que esté aquí». El interior me dejó sin aliento. Suelos de mármol se extendían hacia una escalera curva que pertenecía a películas sobre gente rica. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre pinturas al óleo que parecían originales y caras. Flores frescas, de las de verdad, no los arreglos artificiales que yo prefería. Llenaban el aire con un perfume sutil. «Popa», la voz de Ricardo retumbó desde algún lugar más profundo de la casa, sus pasos resonando mientras se acercaba. Apareció en el vestíbulo pareciendo un modelo de revista. Traje caro, corte de pelo perfecto, dientes que definitivamente no eran tan blancos en su graduación. Cuando llegó a mí, su abrazo se sintió desesperado, durando un instante más de lo necesario. «Te ves genial», dijo, retrocediendo para estudiarme con ojos que parecían a la vez agradecidos y ansiosos. «¿De verdad? Genial». Valeria se materializó a su lado como una aparición grácil con un vestido de seda que probablemente costaba más que mi coche. Su maquillaje era impecable, sus joyas sutiles pero claramente caras, su sonrisa tan perfecta que parecía ensayada. «Julián», se adelantó para besarme en la mejilla, envolviéndome en un perfume caro. «Te ves maravilloso. Estamos tan felices de que estés aquí». Logré sonreír, todavía abrumado por la pura opulencia que nos rodeaba. «Este lugar es increíble». «¿Cómo? ¿Bienes raíces?», interrumpió Ricardo rápidamente, su risa un poco demasiado brillante. Aproveché el mercado en el momento exacto. Suerte con los tiempos, sobre todo. Algo en su tono me hizo dudar. Pero Valeria ya me estaba tomando del brazo con una gracia practicada. «Ven, vamos a acomodarte». «María, ¿podría tomar el abrigo del señor Herrera?». Le entregué mi chaqueta, la mejor que tenía, aunque de repente se sintió raída en este entorno. María la aceptó con otra de esas sonrisas amables pero preocupadas, desapareciendo hacia lo que supuse era un guardarropa, lo suficientemente grande como para albergar a una familia pequeña. «He traído esto», dije, ofreciendo la botella de whisky que había seleccionado con tanto cuidado. «Pensé que podríamos compartir una copa». La cara de Ricardo se iluminó mientras examinaba la etiqueta. «Papá, esto es fantástico. No deberías haberte molestado, pero me alegro de que lo hicieras». Me dio una palmada en el hombro con un entusiasmo que se sentía ligeramente forzado. «Valeria ha estado cocinando toda la tarde. Recordó cuánto te gusta el estofado de carne». ¿Cómo recordaba Valeria mis preferencias culinarias? Habíamos compartido quizás 3 comidas juntos en 5 años, y no podía recordar que el estofado de carne hubiera sido un tema de conversación. Pero su sonrisa era tan cálida, tan acogedora que aparté el pensamiento. «Eres muy amable», le dije. Sinceramente, a pesar de mi confusión. «La familia cuida de la familia», respondió ella suavemente, enlazando su brazo con el mío. «Eso es lo que más importa». Ricardo nos guió hacia lo que supuse era el comedor, su paso confiado, pero con algo tenso alrededor de sus ojos. María había desaparecido en las profundidades de la casa, dejándonos en este cuadro perfecto de reunión familiar.
Mientras caminábamos por habitaciones que pertenecían a revistas de decoración, intenté reconciliar esta evidente riqueza con el hijo que me había pedido dinero hacía apenas un año. El comedor se abrió ante nosotros como algo de un drama de época. Una mesa de caoba puesta para 4 con una vajilla que captaba la luz de un candelabro superior. La plata brillaba contra el lino blanco, y el aroma del estofado de carne llegaba desde más allá de unas puertas batientes. Eso probablemente conducía a una cocina más grande que mi apartamento. «Esto es precioso», respiré, genuinamente asombrado. Valeria sonrió ante el cumplido. «Queremos que esta noche sea especial. Queremos empezar de nuevo, Julián. Todos nosotros». Mientras Ricardo me retiraba la silla con la facilidad practicada de alguien acostumbrado a las cenas formales, me encontré deseando que Isabel pudiera ver este momento. Su niño había logrado algo grande. Había encontrado el éxito más allá de nuestros modestos sueños. Quizás ella estaría orgullosa de cómo había resultado. Quizás aprobaría esta oportunidad de reconciliación que estaba a punto de tomar. El comedor nos recibió como una escena de una revista de estilo de vida. Copas de cristal captaban la cálida luz del candelabro, proyectando pequeños arcoíris sobre manteles blancos almidonados. La plata brillaba contra una porcelana fina que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Cada puesto parecía una obra de arte, con múltiples tenedores dispuestos con precisión militar y servilletas de tela dobladas en picos perfectos. «Esto es increíble», respiré, pasando los dedos por el borde pulido de la mesa de caoba. Ricardo sonrió mientras me retiraba la silla en la cabecera de la mesa. «Solo lo mejor para las reuniones familiares, ¿verdad, papá?» Valeria se sentó grácilmente a mi izquierda, mientras que Ricardo ocupó el asiento a mi derecha. La disposición se sentía deliberada, ambos posicionados donde podían observar cada una de mis reacciones, guiar cada conversación. María apareció silenciosamente desde lo que supuse era la cocina, llevando delicados aperitivos dispuestos como pequeñas esculturas. «Empecemos con tu whisky», anunció Ricardo, abriendo ya la botella que había traído. El líquido ámbar captó la luz mientras servía generosas porciones en pesados vasos de cristal. «Esto merece un brindis en condiciones». Me entregó un vaso más lleno de lo que yo me habría servido. El calor del whisky se extendió por mi pecho mientras Valeria levantaba su copa de vino con gracia teatral. «Por la familia», dijo, con su sonrisa radiante. «Por el perdón y los nuevos comienzos». «Por Isabel», añadió Ricardo, con la voz quebrándose ligeramente. Ella habría querido que estuviéramos juntos así. El whisky quemó dulcemente mientras bebíamos. Isabel siempre decía que el alcohol soltaba las lenguas y los corazones en igual medida. Esta noche, rodeado de una prosperidad tan evidente, me pregunté qué pensaría ella de este opulento despliegue. «Cuéntanos sobre los restaurantes». Valeria se inclinó hacia adelante con un interés que parecía genuino. «Ricardo dice que construiste un imperio de la nada». «Imperio es una palabra demasiado grande». Tomé otro sorbo, sintiéndome inusualmente relajado. Solo trabajo duro y fe en la gente. Isabel siempre decía que tratara a los empleados como familia y a los clientes como amigos. «No seas modesto, papá». Ricardo rellenó mi vaso antes de que notara que se había vaciado. 7 locales ahora. Eso es impresionante desde cualquier punto de vista. Zita había estado llevando la cuenta incluso durante nuestro silencio. Algo cálido se expandió en mi pecho. Quizás le había importado más de lo que yo creía. María sirvió la sopa con eficiencia practicada, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente al colocar el cuenco ante mí. Una rica crema de langosta en porcelana delicada. Otro recordatorio de lo lejos que habíamos viajado desde mi modesta cocina. «¿Alguna vez piensas en la jubilación?», preguntó Valeria casualmente, cortando su pan con precisión quirúrgica. «En bajar un poco el ritmo. Los restaurantes me mantienen ocupado. Es lo que Isabel y yo construimos juntos». Me encontré bebiendo más libremente de lo habitual. La combinación de buena compañía y buen alcohol aflojaba las inhibiciones que había mantenido durante meses. Cada local tiene sus huellas en él. Ricardo y Valeria intercambiaron una mirada que fingí no ver. Parecían comunicarse sin palabras, como hacen las parejas después de años juntos. La mano de Valeria encontró la mía brevemente, sus dedos fríos contra mi piel. «Pero no puedes trabajar para siempre», presionó Ricardo suavemente. «¿Has pensado en la planificación de la sucesión? ¿Arreglos legales para el futuro?»
La pregunta se sintió extrañamente específica, pero el alcohol hacía que todo pareciera inofensivo. Un día a la vez, hijo. Un día a la vez. María apareció con el plato principal. Un estofado de carne que olía exactamente como la receta de Isabel. ¿Cómo lo sabía Valeria? Habíamos compartido tan pocas comidas juntos a lo largo de los años. Esto está perfecto, le dije con sinceridad. Exactamente como lo hacía mi esposa. La sonrisa de Valeria parecía pintada. Quería que esta noche fuera especial, para recordarte que la familia cuida de la familia. Mientras comíamos, Ricardo me deleitó con historias sobre sus negocios inmobiliarios, aunque sus explicaciones seguían siendo frustrantemente vagas. Valeria hacía preguntas puntuales sobre las operaciones de los restaurantes, los márgenes de beneficio, los valores de las propiedades. Su curiosidad se sentía intensa, casi profesional. La habitación se fue calentando a medida que avanzaba la noche. Mi cabeza se sentía más ligera de lo que debería después de solo 2 vasos de whisky. Comida rica, buena compañía y el alivio de la reconciliación, me dije. Nada más que eso. Ricardo miró su reloj cuando pensó que no lo estaba viendo. Valeria supervisaba mi consumo como un camarero que vigila a un cliente habitual. María se movía entre la cocina y el comedor con una eficiencia nerviosa, dejando caer un tenedor que resonó contra el suelo de mármol. Algo me molestaba en el borde de mi conciencia, pero el whisky dificultaba el pensamiento. Todo se sentía ligeramente surrealista, como si me observara desde fuera de mi cuerpo. ¿Cuándo me había vuelto tan flojo para la bebida? Papá, déjame enseñarte fotos de nuestro nuevo restaurante, dije, metiendo la mano en el bolsillo de la chaqueta para coger el teléfono. La inauguración en el Distrito Este el mes pasado, Isabel habría estado tan orgullosa de cómo la comunidad nos acogió. Mi teléfono vibró contra mi palma justo cuando empezaba a sacarlo. La vibración me sobresaltó a media frase. Perdón, murmuré, mirando disculpándome a Ricardo y Valeria. Probablemente sea solo el gerente de noche con alguna pregunta de rutina. Pero el número en mi pantalla no pertenecía a nadie que yo reconociera. Un prefijo local, pero dígitos completamente extraños. Fruncí el ceño, con el pulgar suspendido sobre la notificación. Las emergencias de los restaurantes venían de números familiares. Miguel del local del centro, Sara del local del barrio sur, Antonio de nuestro nuevo negocio en el Distrito Este. El teléfono volvió a vibrar, esta vez con más insistencia. ¿Todo bien?, preguntó Ricardo, inclinándose hacia adelante con lo que parecía una preocupación excesiva. Solo. Un número desconocido. Oculté parcialmente la pantalla con mi servilleta, impulsado por un instinto que no podía explicar. El mensaje de texto apareció en crudas letras mayúsculas. Levántate y vete. Ahora. No le digas nada a tu hijo. Se me heló la sangre. El elegante comedor de repente pareció inclinarse, aunque no podía decir si era por el shock o por el whisky que me hacía dar vueltas la cabeza. Leí el mensaje de nuevo, seguro de que lo había entendido mal. Las mismas palabras, la misma orden urgente. ¿Papá? La voz de Valeria parecía venir de muy lejos. Estás pálido. ¿Te encuentras bien? Forcé mis rasgos en lo que esperaba que pareciera normal, volviendo a guardar el teléfono en el bolsillo con manos que temblaban más de lo que deberían. Estoy bien. Solo. La comida pesada me está afectando más de lo esperado, pero no estaba bien. Alguien desconocido tenía mi número privado. Sabía dónde estaba. Se sentía obligado a advertirme sobre... ¿Qué? ¿Sobre Ricardo? Sobre esta velada perfecta que de repente se sentía como una elaborada producción teatral. El vaso de whisky en mi mano captó la luz del candelabro, el líquido ámbar arremolinándose mientras mis dedos temblaban imperceptiblemente. ¿Cuándo me había mareado tanto? 2 vasos no deberían afectarme tan fuerte, no con una comida completa. Quizás un poco de agua, sugirió Valeria suavemente. Haciendo ya una seña a María, Ricardo estudió mi cara con aguda atención. ¿Seguro que estás bien? Te pusiste completamente blanco por un segundo. Seguro. La mentira salió más fácil de lo que debería. Solo necesito. Disculpadme un momento. ¿El baño? Por supuesto. Ricardo señaló hacia el pasillo. Segunda puerta a la izquierda. Te esperaremos. María está trayendo el postre. Me levanté con cuidado, probando mi equilibrio. La habitación se balanceó ligeramente,
pero logré caminar con normalidad hacia el pasillo. Detrás de mí, las voces de Ricardo y Valeria continuaban en tonos bajos y preocupados. El pasillo se extendía ante mí, bordeado de obras de arte caras y una iluminación sutil. La segunda puerta a la izquierda conducía a lo que supuse era un aseo. Pero en lugar de girar a la izquierda, algo me hizo continuar, directamente hacia lo que parecía ser la entrada de la cocina. El mensaje anónimo ardía en mi memoria. Quienquiera que lo hubiera enviado sabía algo que yo no. Alguien sentía que estaba en suficiente peligro como para arriesgarse a ser descubierto advirtiendo a un completo extraño. María estaba de pie junto a un enorme fregadero, lavando vasos de cristal con precisión metódica. Estaba de espaldas a mí, pero no reconoció mi presencia aunque mis pasos debieron ser audibles en el suelo de mármol. Continuó su trabajo como si yo fuera invisible. La puerta trasera de la cocina estaba justo más allá de ella, dando a lo que parecía ser un jardín. Libertad, aire fresco, espacio para pensar con claridad lejos de los ojos vigilantes de Ricardo y Valeria. Pasé silenciosamente junto a María, esperando que se girara, que cuestionara mi presencia, que alertara a mis anfitriones. Nunca levantó la vista de su lavado, aunque sus hombros se tensaron ligeramente cuando pasé. La puerta se abrió silenciosamente a un césped cuidado que podría haber pertenecido a un club de campo. Sensores de movimiento iluminaron mi camino a través de la hierba perfectamente cortada hacia una puerta en la valla trasera de la propiedad. Mi teléfono se sentía pesado en mi bolsillo, llevando su misteriosa advertencia como una bomba de relojería. Las farolas más allá de la valla prometían anonimato, distancia de cualquier peligro que hubiera provocado ese mensaje urgente. Caminé más rápido, mis zapatos de vestir resbalando ligeramente en la hierba húmeda, sin preocuparme ya por las manchas o las apariencias. La puerta daba a una tranquila calle residencial bordeada de mansiones que probablemente albergaban a millonarios y sus secretos. Saqué el teléfono con dedos temblorosos, abrí mi aplicación de transporte y solicité una recogida a una manzana de la dirección de Ricardo. 5 minutos para la llegada, 5 minutos para decidir si estaba siendo paranoico o protegiéndome de algo real. El teléfono en mi mano se sentía como una prueba de conspiración o paranoia. No podía decir cuál, pero ese mensaje, esas urgentes letras mayúsculas, habían activado cada instinto de supervivencia que la sabiduría práctica de Isabel me había enseñado. Cuando alguien te advierte de un peligro, siempre decía ella, escucha primero y pregunta después. Los faros del coche aparecieron al final de la manzana, cortando la oscuridad suburbana como un salvavidas. Me subí al asiento trasero. Le di al conductor mi dirección y marqué inmediatamente el número que había destrozado mi noche. Sonó 2 veces antes de que una voz respondiera. Cuidadosa, anónima, deliberadamente neutra. Esperaba que llamara a este número. ¿Quién es? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. ¿Por qué me advirtió? No puedo revelarme. Pero estaba usted en peligro inmediato esta noche. Eso es imposible. Estaba cenando con mi hijo. Una pausa que se alargó demasiado. Luego, su hijo debe $2.3 millones a gente que rompe huesos cuando el pago se retrasa. El conductor del coche miró por el espejo retrovisor mientras nos incorporábamos al tráfico, probablemente preguntándose por qué su pasajero se había quedado completamente en silencio a mitad de conversación. Apreté el teléfono con más fuerza, las palabras de la voz anónima resonando en mi cabeza como martillazos. Eso es imposible, repetí, aunque mi voz carecía de convicción. Ricardo tiene negocios inmobiliarios. Vive en una mansión. Pidió préstamos contra todo para financiar deudas de juego, casinos clandestinos, póker de altas apuestas, apuestas deportivas con prestamistas organizados. La voz se mantuvo tranquila, metódica. 2 semanas para pagar o enfrentar graves consecuencias físicas. Mi mano libre encontró instintivamente el tirador de la puerta, como si pudiera escapar de esta información huyendo del coche en movimiento. A través de la ventana, los caros barrios se desdibujaban, sus céspedes perfectos ocultando secretos imperfectos. Incluso si eso fuera cierto, dije lentamente, ¿qué tiene que ver con advertirme que me fuera de la cena? El whisky que usted trajo contenía cetrazolam. Multiplica los efectos del alcohol por un factor de 5, haciéndole extremadamente susceptible a la sugestión.
Las palabras golpearon como un golpe físico. El mareo inusual. La forma en que 2 vasos me habían afectado como 6. Mi creciente disposición a discutir detalles de negocios que normalmente mantendría en privado. Eso es, me detuve, recordando la ansiosa insistencia de Ricardo en abrir mi regalo de inmediato. La cuidadosa supervisión de Valeria sobre mi consumo. Su coordinado rellenado de mi vaso antes de que notara que se vaciaba. Los documentos legales estaban preparados de antemano. La voz continuó implacablemente. Transferencia completa de las propiedades y activos de su negocio. Un poder notarial que otorgaba a su hijo el control total. El único elemento que faltaba era su firma. El conductor mantuvo los ojos en la carretera, ignorando profesionalmente la evidente angustia de su pasajero. Miré las calles suburbanas que de repente parecían siniestras, cada ventana bien iluminada ocultando potencialmente traiciones similares. ¿Cómo sabe todo esto? Eso no importa. Lo que importa es que usted escapó antes de firmar nada. El cetrazolam combinado con el alcohol puede causar lagunas de memoria, lo que facilita afirmar que usted transfirió todo voluntariamente. Pensé en la energía nerviosa de Ricardo, la calidez ensayada de Valeria, sus preguntas puntuales sobre la planificación de la sucesión y la jubilación. La velada se repitió en mi memoria con un nuevo y horrible contexto. Cada brindis, cada vaso rellenado, cada toque estratégico diseñado para bajar mi guardia. Mi hijo no lo haría, pero la protesta murió en mi garganta. El niño que una vez me pedía que le leyera cuentos para dormir se había convertido en un hombre lo suficientemente desesperado como para drogar a su propio padre. Los prestamistas le dieron 2 semanas. Ese plazo vence en 11 días. ¿Por qué me está ayudando?, pregunté finalmente. Porque lo que planearon estaba mal. Porque usted merece saber la verdad sobre la gente en la que confía. El interlocutor anónimo conocía detalles que ningún extraño debería poseer. Cantidades de deudas, nombres de drogas, detalles de documentos ilegales. Alguien con acceso íntimo a la conspiración de Ricardo y Valeria. ¿Quién es usted realmente? Alguien que ve más de lo que la gente se da cuenta. Alguien que no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo un hombre inocente era destruido por la codicia familiar. María. La revelación me golpeó como un rayo. Su eficiencia nerviosa durante la cena, la forma en que había evitado el contacto visual, su deliberada falta de reacción cuando pasé por la cocina. Ella sabía del plan y había elegido la conciencia por encima de la seguridad laboral. Gracias, dije en voz baja. No me dé las gracias todavía. Se darán cuenta de que se ha ido pronto. Ricardo está lo suficientemente desesperado como para volver a intentarlo. Posiblemente con métodos más peligrosos. El coche continuó hacia mi barrio, cada kilómetro aumentando la distancia entre yo y el hijo que creía conocer. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas del número de Ricardo, probablemente preguntándose qué me estaba llevando tanto tiempo en el baño. ¿Qué debo hacer? Protéjase. Cambie las cerraduras. Informe a sus abogados. Mueva los activos financieros a cuentas a las que Ricardo no pueda acceder. Él conoce su negocio por dentro y por fuera. Cada vulnerabilidad. Chararutina. El conductor me miró por el espejo. Estamos a mitad de camino de su casa, señor. ¿Está usted bien ahí atrás? Asentí, sin confiar en mi voz. A través del teléfono, podía oír al interlocutor anónimo, respirando de manera constante, esperando mi siguiente pregunta. ¿Testificará si esto llega a los tribunales? No puedo. Pero la verdad tiene una forma de salir a la luz cuando la gente cava lo suficientemente profundo. 3 llamadas perdidas más aparecieron en mi pantalla. El pánico de Ricardo estaría creciendo a medida que los minutos en el baño se convertían en una ausencia obvia. Pronto se daría cuenta de que había huido deliberadamente y la desesperación lo volvería peligroso. Tenga mucho cuidado, advirtió la voz. La gente desesperada toma decisiones desesperadas. Su hijo tiene 11 días para encontrar $2.3 millones o enfrentar consecuencias peores que la bancarrota. La llamada terminó, dejándome solo con el suave jazz del conductor y el peso de la completa destrucción familiar. En una noche, había recuperado a un hijo, y lo había perdido de nuevo. Había aprendido el precio de la confianza y el coste de la ingenuidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Papá, ¿dónde estás? Estamos muy preocupados. Miré el mensaje.
Luego lo borré sin responder. El hombre que había enviado esas palabras había planeado drogarme hasta dejarme inconsciente y robar todo lo que Isabel y yo habíamos construido juntos. El conductor carraspeó, suavemente. Señor, nos acercamos al gran puente de la ciudad. ¿Todavía quiere ir a la dirección original? Miré las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura. Luego de nuevo a mi teléfono que mostraba la ruta hacia el barrio de mi hijo, todavía disponible en mi GPS. La seguridad me esperaba en mi casa, pero la confrontación aguardaba atrás, en la zona rica. Por primera vez en mi vida, tuve que elegir entre protegerme a mí mismo y proteger lo que quedaba de mi familia. El familiar horizonte de la ciudad me llamaba a través del parabrisas del coche, prometiendo seguridad y la comodidad de mi gastado sillón, donde la memoria de Isabel vivía en cada hilo, pero la seguridad se sentía como cobardía ahora, sabiendo de lo que Ricardo era capaz de hacer a otros cuando la desesperación volviera a atacar. Saqué la foto de la boda de Isabel de mi cartera, los bordes suaves por años de manoseo, su sonrisa tan radiante como el día en que prometimos construir algo significativo juntos. Ella nunca se había echado atrás en las conversaciones difíciles. Nunca eligió la comodidad por encima de hacer lo correcto. Ella no huiría, le susurré a su imagen. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿Todo bien ahí atrás, señor? En realidad, no. Me enderecé en mi asiento, la decisión cristalizándose como acero en mi pecho. Necesito hacer una llamada. Luego cambiaremos de destino. Mis dedos temblaron mientras marcaba el 911. 2 tonos. Luego una voz profesional. Servicios de emergencia. ¿Cuál es su emergencia? Mi familia está intentando envenenarme por dinero. Las palabras sonaron surrealistas, dichas en voz alta, como líneas de un drama televisivo. Tengo pruebas, y todavía están en el lugar con documentos legales preparados. Señor, ¿está usted en peligro inmediato? No ahora mismo. Pero necesito agentes en la dirección que les voy a dar, en la zona residencial. Voy a volver allí para recoger pruebas. Las preguntas del operador llegaron rápidamente. Naturaleza del envenenamiento, número de sospechosos, presencia de armas. Respondí metódicamente, mi formación empresarial tomando el control. Hechos claros, detalles específicos, información procesable. Los agentes están en camino. Llegada estimada, 20 minutos. Señor, le recomiendo encarecidamente que no regrese a esa ubicación hasta... Entiendo el riesgo. La foto de Isabel me miraba, sus ojos con esa expresión que ponía cuando necesitaba ser más valiente de lo que me sentía. Pero si no vuelvo, destruirán las pruebas e intentarán esto de nuevo con otra persona. Después de desconectar, me incliné hacia el conductor. Cambio de planes. Volvemos a la zona rica. Señor, parece usted muy alterado. Quizás debería pensarlo. Esta no es una decisión precipitada. Le miré a los ojos en el espejo. A veces tienes que elegir entre estar a salvo y hacer lo correcto. El viaje de regreso se sintió diferente a nuestro trayecto anterior. Las farolas iluminaban determinación en lugar de confusión, propósito en lugar de dolor. Cada kilómetro me acercaba a confrontar al hijo que había criado, a la familia en la que había confiado, al futuro que tendría que reconstruir desde cero. La voz de Isabel parecía susurrar desde la fotografía. Familia significa decir la verdad, incluso cuando duele. 20 minutos después, giramos en la calle principal del barrio. Coches de policía se acercaban desde la dirección opuesta, con las luces apagadas pero inconfundiblemente oficiales. Mi corazón martilleaba contra mis costillas al darme cuenta de que esto estaba sucediendo de verdad. Estaba a punto de destruir a mi familia para salvarme a mí mismo y posiblemente a otros. Espere a la vuelta de la esquina, le dije al conductor. Esto podría llevar un rato. Caminar por la entrada curva se sintió como acercarse a una ejecución. El exterior perfecto de la mansión ocultaba una maldad tan calculada, una traición tan desesperada. Mi mano tembló al alcanzar el timbre. Era hora de enfrentar a mi hijo. Las campanadas del timbre resonaron por la mansión como un toque de difuntos. Pasos se acercaron rápidamente, demasiado rápido para una preocupación casual. Ricardo abrió la puerta de un tirón, el alivio y la sospecha luchando en sus rasgos. «Papá, ¿dónde has estado?» Su sonrisa parecía pintada. Nos estábamos preocupando mucho. «Lo siento.
Hijo, forcé mi voz a un tono de disculpa. Necesitaba un poco de aire fresco. Me sentí mareado después de toda esa comida pesada. ¿Mareado? Sus ojos se agudizaron. Estuviste fuera casi media hora. Valeria pensó que algo terrible había pasado. Se me fue el tiempo. Tienes un vecindario precioso. Caminé más de lo previsto. Valeria apareció detrás de Ricardo, su vestido de diseñador arrugado por el ritmo nervioso. Su máscara de anfitriona perfecta se deslizó por un momento, revelando un pánico crudo debajo. Julián, nos diste un susto de muerte. Alcanzó mi brazo con dedos que temblaban ligeramente. ¿Te sientes mejor ahora? Mucho mejor, gracias. Permití que me guiara de nuevo al interior, notando cómo su agarre se prolongaba demasiado apretado. Solo necesitaba despejar la cabeza. El vestíbulo se sentía más pequeño ahora, opresivo en lugar de impresionante. Cada detalle caro me recordaba el dinero sucio que había comprado esta ilusión de éxito. ¿Quizás tomaste demasiado vino con la cena? La risa de Valeria sonó quebradiza. Vamos a traerte un poco de agua y, en realidad, creo que me gustaría sentarme de nuevo. Me moví deliberadamente hacia el comedor. Si no les importa, Ricardo y Valeria intercambiaron una mirada cargada de significado que se suponía que debía pasar por alto. Su respuesta coordinada se sintió ensayada, como actores que habían olvidado sus líneas. Por supuesto, papá. Lo que necesites. El comedor había sido reorganizado apresuradamente durante mi ausencia. Los papeles que podrían haber estado esparcidos por la mesa no se veían por ninguna parte. María se movía eficientemente entre la cocina y el comedor, su energía nerviosa más pronunciada que antes. Me acomodé de nuevo en mi silla en la cabecera de la mesa, notando cómo Ricardo y Valeria me flanqueaban exactamente como antes. Las copas de cristal habían sido retiradas, los platos de la cena apilados, pero la atmósfera crepitaba con una tensión no expresada. Espero que no te importe, dijo Valeria con cuidado. Pero hemos limpiado un poco. No queríamos dejarle a María demasiado trabajo. Muy considerado, sonreí insípidamente, preguntándome qué pruebas habían ocultado mientras yo no estaba. Ricardo tamborileaba con los dedos sobre la mesa de caoba, un hábito nervioso de la infancia que ahora delataba su ansiedad. Entonces, papá, ¿te sientes completamente recuperado? ¿No más mareos o confusión? La pregunta llevaba un trasfondo que fingí no oír. Claro como el agua, hijo. Ese aire fresco hizo maravillas. Valeria se inclinó hacia adelante con una preocupación calculada. Sabes, las comidas pesadas pueden afectar a las personas de manera diferente a medida que envejecemos. Quizás la próxima vez deberíamos planear algo más ligero. ¿La próxima vez? Como si fuera a haber una después de esta noche. Siempre he tenido una constitución fuerte, respondí uniformemente. Se necesita más que buena comida y vino para detenerme. María apareció con vasos de agua fresca, sus movimientos bruscos y eficientes. Cuando colocó el mío ante mí, sus dedos rozaron el borde de la mesa en lo que podría haber sido un temblor accidental. Ricardo miró su reloj, un gesto tan sutil que casi lo pasé por alto. Cualquier plazo con el que estuvieran trabajando se estaba acortando. Bueno, dijo con un brillo forzado. Ya que te sientes mejor, quizás podríamos continuar nuestra velada. Sé que Valeria estaba deseando conversar más. Absolutamente. La sonrisa de Valeria podría haber alimentado el candelabro. Tenemos mucho de qué ponernos al día, pero algo había cambiado durante mi ausencia. Su desesperación se estaba mostrando a través de las grietas de su actuación, y podía sentir que la noche se dirigía hacia un crescendo. Ricardo se levantó de repente y se dirigió al mueble bar. Papá, hagamos un último brindis antes de que termine la noche. Las manos de Ricardo temblaban casi imperceptiblemente mientras medía el whisky en vasos de cristal limpios. Lo observé trabajar, notando cómo se demoraba sobre mi vaso, añadiendo un líquido extra que captaba la luz de manera diferente a los licores ámbar. Sabes, empecé casualmente. Quiero contarte sobre el día en que naciste, Ricardo. Sus hombros se tensaron ligeramente. Papá, eso es muy tierno, pero quizás deberíamos brindar primero. Este whisky es demasiado bueno para dejar que se caliente. Esto es importante, hijo. Me recosté en mi silla, con las manos cruzadas pacíficamente. Tu madre estuvo de parto durante 14 horas, el día más largo de mi vida. Valeria se inclinó hacia adelante con un entusiasmo forzado. Julián,
El whisky perderá su sabor si esperamos demasiado. ¿No podemos beber y escuchar al mismo tiempo? Paciencia, querida. Algunas historias no se pueden apresurar. Vi a Ricardo llevar los vasos hacia nuestra mesa, notando el ligero sedimento que se arremolinaba en el mío cuando captaba la luz del candelabro. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Isabel estaba convencida de que algo iba mal, porque el parto se estaba alargando mucho. Ricardo dejó mi vaso con cuidado, asegurándose de que pudiera ver la generosa porción que había servido. Su propio vaso contenía significativamente menos, cristalino y sin partículas inusuales. El médico nos aseguraba que todo era normal. Continué, levantando mi vaso como para examinar el color del whisky. Pero tu madre tenía instintos para estas cosas. Siempre sabía cuando algo no estaba del todo bien. Fascinante, interrumpió Valeria, su sonrisa cada vez más forzada. Pero seguramente ese brindis se está calentando. Las historias familiares son mucho mejores con un buen whisky. Agité mi vaso suavemente, observando las partículas extrañas danzar en el líquido ámbar. Cetrasolam. Según mi informante anónimo, suficiente para volverme dócil, sugestionable, vulnerable a firmar la entrega de todo lo que Isabel y yo habíamos construido juntos. Tienes toda la razón sobre saborear un buen whisky, asentí, acercando el vaso a mis labios sin beber. Isabel siempre decía que la paciencia hace que todo sepa mejor. Un tic nervioso apareció en el ojo de Ricardo. Papá, llevas hablando 10 minutos. El whisky de verdad se está calentando. El tiempo vuela cuando compartes recuerdos. Hice un gesto expansivo con mi vaso, usando el movimiento para evitar beber realmente. ¿He mencionado lo pequeño que eras? Solo 2,7 kilos. Pero tenías el agarre más fuerte que jamás había sentido. Valeria se levantó bruscamente y se movió detrás de mi silla, sus manos posándose en mis hombros con una intimidad practicada. Julián, eres un narrador maravilloso. ¿Por qué no brindamos por el nacimiento de Ricardo y luego puedes continuar? Sus dedos presionaron mis hombros con creciente insistencia. Podía sentir su desesperación a través de su tacto. El plan se estaba desmoronando, y ellos lo sabían. Tu madre dijo que serías terco desde el primer día, continué, fingiendo no notar la presión de Valeria. Tenía razón, ¿verdad? Una vez que te proponías algo, nada podía detenerte. La compostura de Ricardo se resquebrajó ligeramente. Papá, por favor, solo un sorbo. Y luego cuéntanos sobre mamá. Lo que pasa con la terquedad, reflexioné, todavía sosteniendo mi vaso intacto, es que puede ser una virtud o un vicio. A Isabel siempre le preocupó qué camino elegirías. La habitación se quedó en silencio, excepto por el suave tintineo de María lavando los platos en la cocina. Ricardo y Valeria me miraban con una frustración apenas disimulada. Su plan perfecto desmoronándose con cada minuto que pasaba. Creo, dije lentamente, que a Isabel se le rompería el corazón al ver las decisiones que has tomado. La cara de Ricardo se puso blanca. ¿Qué quieres decir con eso? Antes de que pudiera responder, 3 golpes secos resonaron desde la puerta principal. Autoritarios. Inconfundibles. Policía, abran la puerta. El vaso de Ricardo se le escapó de los dedos, haciéndose añicos contra el suelo de mármol mientras su rostro perdía todo color. El chasquido metálico de las esposas cortó el silencio atónito del comedor como el martillo de un juez. Ricardo se quedó helado, su rostro del color del pergamino viejo, mientras el oficial superior se adelantaba con autoridad practicada. Ricardo Herrera, queda usted detenido por intento de envenenamiento, conspiración para cometer fraude y abuso de mayores. La voz del oficial llevaba el peso de años tratando con traiciones familiares. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es una locura. La voz de Ricardo se quebró como la de un adolescente. Oficial, esto es solo un malentendido. Mi padre está confundido. Papá, por favor. La histeria de Valeria creció como una tetera a punto de hervir. Dígales que todo esto es un terrible error. Me levanté lentamente, el vaso intacto de whisky envenenado todavía en mi mano. El sedimento se arremolinaba como secretos culpables en el líquido ámbar. No hay ningún error. Este vaso contiene cetrasolam. Mi hijo lo añadió para hacerme firmar documentos de transferencia de negocios. El oficial más joven aceptó el vaso con guantes de látex, sosteniéndolo a la luz del candelabro.
Las partículas extrañas eran claramente visibles, una prueba innegable de una traición calculada. Señor, el intento de envenenamiento conlleva una sentencia mínima de 8 a 12 años, informó el oficial superior a Ricardo mientras las esposas hacían clic. La conspiración y el abuso de mayores añaden tiempo adicional. Las rodillas de Ricardo se doblaron ligeramente. ¿12 años? ¿Pero los prestamistas? Me matarán si no pago en 11 días. La cara de Valeria perdió todo color. Ricardo, cállate. No digas nada más. Pero Ricardo estaba más allá del pensamiento estratégico. Papá, no lo entiendes. Amenazaron con romperme las piernas y luego matarme. No tuve otra opción. Tuviste opciones, respondí en voz baja. Elegiste el juego por encima de la familia. Elegiste el crimen por encima del trabajo honesto. Elegiste envenenar a tu propio padre, en lugar de enfrentar las consecuencias. Los oficiales intercambiaron miradas. Habían oído justificaciones desesperadas antes, pero un intento de parricidio por deudas de juego se registraba como particularmente perturbador. Valeria Herrera, anunció el oficial más joven. Usted también queda detenida como cómplice. No, las uñas perfectamente cuidadas de Valeria se aferraron al borde de la mesa. Yo no planeé nada. Ricardo me obligó a ayudar. Yo también soy una víctima. La expresión del oficial superior sugería que había oído esa defensa muchas veces. Señora, las pruebas demuestran que usted investigó las preferencias de la víctima y participó en el plan de drogadicción. Mientras conducían a Ricardo y Valeria hacia la puerta principal, Ricardo se volvió con ojos que contenían un último intento desesperado de manipulación. Papá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Mamá estaría desconsolada. Tu madre valoraba la honestidad por encima de la comodidad, respondí con firmeza. Nunca perdonaría lo que intentaste hacer esta noche. María apareció desde la cocina, su máscara profesional finalmente cayendo para revelar satisfacción mezclada con tristeza. Había visto cómo se hacía justicia, pero entendía el coste humano. La mansión quedó en silencio, excepto por el sonido lejano de las puertas de los coches cerrándose y los motores arrancando. Las luces azules y rojas pintaban las paredes caras con los colores de la consecuencia, mientras los vehículos policiales desaparecían en la noche. De pie, solo en el comedor donde mi familia había intentado destruirme, sentí la presencia de Isabel como una mano cálida en mi hombro. Ella habría tomado la misma decisión. El caro cristal yacía hecho añicos en el suelo de mármol, el whisky envenenado extendiéndose como sangre derramada, una prueba de lo cerca que estuve de perder todo lo que había trabajado por construir. Mi teléfono vibró con un mensaje del oficial superior. El procesamiento en la comisaría llevará 2-3 horas. Necesitaremos su declaración formal. Era hora de completar lo que había empezado, hora de asegurar que la justicia se sirviera adecuadamente. La comisaría de la zona bullía de actividad nocturna, detenciones por conducir ebrio, disturbios domésticos, y ahora el caso de conspiración de mi familia. Ricardo y Valeria estaban sentados en celdas de detención separadas. Sus ropas de diseño parecían absurdas contra las paredes grises institucionales. A través del cristal reforzado, vi a Ricardo pasear por su celda como un animal enjaulado. Cada pocos minutos, miraba hacia donde yo estaba sentado dando mi declaración, su expresión alternando entre la furia y la súplica desesperada. Señor Herrera, el detective Morales dejó su café con deliberada precisión. Repítame lo del cetrazolam. ¿Cómo supo qué buscar? Un soplo anónimo, respondí honestamente. Alguien llamó advirtiéndome del plan. Conocían detalles específicos sobre la droga y sus efectos. ¿Alguna idea de quién podría ser esta persona? Pensé en la eficiencia nerviosa de María durante la cena, en su cuidadoso posicionamiento para observar sin parecer que miraba. Ni idea. Pero quienquiera que fuera me salvó la vida. Los sollozos de Valeria resonaban desde el área de detención de mujeres. A través del caos de la comisaría, su histeria destacaba como una sirena. Todo esto es culpa de Ricardo, se oía su voz. Yo solo seguí la corriente porque tenía miedo. El detective Morales enarcó una ceja. El miedo no suele excusar la conspiración para cometer abuso de mayores y fraude. Encontramos los documentos legales preparados en el despacho del señor Ricardo. Poder notarial. Transferencias de negocios. Todo el paquete. ¿Cuánto tiempo cumplirán? ¿Solo por el intento de envenenamiento?
de 8 a 12 años. Añade la conspiración, el abuso de mayores y el fraude. Ricardo se enfrenta a 15 o 20 años. Valeria podría obtener menos si coopera, pero aún así se enfrenta a una pena grave. Las cifras parecían surrealistas. Mi hijo pasaría la cuarentena en prisión porque no pudo aceptar la responsabilidad de su adicción al juego. Los prestamistas que mencionó, continuó el detective Morales. Necesitaremos detalles sobre esas amenazas. Podría ayudar a explicar su desesperación, aunque no excusará el intento de asesinato. A través de la ventana, pude ver a Ricardo desplomado en el estrecho banco de su celda, con la cabeza entre las manos. 20 años de mi vida criándolo, enseñándole lo correcto y lo incorrecto, construyendo un legado que pudiera heredar. Todo destruido por su incapacidad para enfrentar las consecuencias como un adulto. «Papá». Su voz retumbó de repente por la comisaría al verme a través del cristal. «Por favor, te lo devolveré todo. Iré a tratamiento. Cambiaré». Las mismas promesas que había hecho durante nuestra última discusión sobre dinero. La misma manipulación que había funcionado cuando era más joven. Y yo era más ingenuo sobre facilitar su comportamiento destructivo. Señor Herrera, el detective Morales, observó el arrebato de mi hijo. Va a seguir intentando manipularle. Es un patrón estándar en los delitos financieros familiares. Lo sé. Su madre siempre decía que era demasiado blando con él. Quizás si hubiera sido más fuerte antes. No es su culpa, señor. Los hijos adultos toman sus propias decisiones. Valeria apareció en la ventana de su celda. El maquillaje corrido por sus mejillas como pintura de guerra. «Julián, por favor, habla con ellos. Diles que fui coaccionada. Nunca quise hacerte daño». Su desesperación me resultó familiar. El mismo tono que Ricardo había usado cuando lo pillaban en mentiras infantiles. Ninguno de los dos aceptaba la responsabilidad. Ambos culpaban a circunstancias fuera de su control. «Detective, necesito preguntarle algo importante». Me incliné hacia adelante. La decisión cristalizándose. La persona anónima que me advirtió. Arriesgó todo para salvar a un extraño. Si supiera quién es, querría ayudarle. «Entendido. Si se presenta, asegúrese de que se anote su cooperación». Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban sobre nosotros, proyectando duras sombras que revelaban la verdad sin halagos. La fachada perfecta de mi familia se había desmoronado por completo, exponiendo la desesperada criminalidad que había debajo. 3 horas después, con el papeleo completo y las declaraciones formales registradas, estaba en el vestíbulo de la comisaría. El oficial se acercó con las llaves del coche. «Listo para ir a casa, señor Herrera. Le llevaremos de vuelta a su barrio». Saqué mi teléfono, mirando el número que me había salvado la vida. En realidad, necesito hacer una llamada primero, para agradecer a alguien que merece saber cómo terminó esto. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera, ya no disfrazada por el miedo, sino cálida con una genuina preocupación. «Habla María González». «¿Cómo está usted, señor Herrera?» «María». El alivio me inundó como una cálida luz de sol. «Estuviste ahí todo el tiempo. Lo viste todo, y aún así encontraste el valor para salvarme. No podía dejar que le hicieran daño. Usted me trató con amabilidad cuando su hijo y su esposa me trataban como un mueble». Sentado en el vestíbulo de la comisaría a casi medianoche, me encontré llorando por primera vez desde el funeral de Isabel. No de dolor, sino de una gratitud abrumadora por el coraje moral de esta mujer. «María, ¿cómo lo supiste? Lo del Cetrasolam, los documentos. ¿Todo? Hace 3 días. Estaba limpiando el despacho del señor Ricardo cuando les oí planearlo. Hablaban como si yo no fuera humana, como si no pudiera entender el idioma, o no importara si lo hacía. La crueldad casual me golpeó más fuerte que el intento de envenenamiento. Mi hijo se había convertido en alguien que despreciaba la dignidad humana basándose en títulos de trabajo y estatus migratorio. Discutieron todo: la droga, cuánto usar, dónde esconder los papeles. La señorita Valeria investigó sus comidas favoritas, sus rutinas de negocios, todo lo necesario para manipularle. Arriesgaste tu trabajo, posiblemente la deportación, para advertir a un extraño. No a un extraño, su voz se suavizó. A un buen hombre que me recordaba a mi padre. Alguien que decía por favor y gracias, y realmente me miraba al hablar.
El oficial de policía me hizo un gesto indicando que mi transporte estaba listo. Pero esta conversación importaba más que la conveniencia. María, necesito preguntarte algo importante. ¿Tienes otro trabajo previsto? No, señor. Después de esta noche, dudo que consiga referencias de los Herrera. Tengo 7 restaurantes. Necesito una gerente para mi local más nuevo. Alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien con tu carácter moral y tu juicio. El silencio se extendió a través de la línea telefónica. Cuando María habló de nuevo, su voz temblaba de emoción. Señor Herrera, no tiene que hacerlo. Esto no es caridad. Necesito empleados que hagan lo correcto cuando nadie está mirando. Esta noche has demostrado que eres exactamente esa persona. El salario sería de $60,000 para empezar. Beneficios de salud, participación en los beneficios después de 1 año, más toda la formación laboral que necesites para avanzar en la gestión de restaurantes. El sollozo de María fue audible a través del teléfono. Señor, no sé qué decir. Di que empezarás el lunes por la mañana, a las 10, en el local del Barrio Sur. Estaré allí para formarte personalmente. El oficial de policía esperó pacientemente, mientras yo completaba los arreglos con María, el intercambio de direcciones, la confirmación de la fecha de inicio, la promesa de ayuda con los papeles de trabajo si era necesario. Cuando finalmente colgué, me sentí más ligero de lo que me había sentido en meses. El viaje de regreso a casa transcurrió en un cómodo silencio. Las farolas iluminaban barrios familiares donde la honestidad todavía importaba más que la riqueza, donde la gente trabajaba duro sin esperar que otros financiaran sus errores. Mi modesta casa me recibió como a un viejo amigo. Dentro, las fotos familiares cubrían el refrigerador, Ricardo a varias edades, Valeria en su boda, Isabel sonriendo desde tiempos mejores. Quité la foto de Ricardo con cuidado, no destruyéndola, sino colocándola en un cajón de la cocina. Algunos recuerdos merecían ser preservados pero no vistos a diario. La foto de la boda de Valeria la siguió. La foto de Isabel permaneció en el refrigerador, su sonrisa aprobando la justicia servida y las nuevas amistades ganadas a través del coraje moral. En mi calendario, escribí: María, 10 de la mañana, lunes, en el espacio reservado para citas importantes. Debajo de eso, nuevo comienzo. Afuera, el barrio zumbaba con la honesta actividad nocturna. Trabajadores del turno de noche volviendo a casa. Trabajadores del turno de mañana comenzando su día. Gente que entendía que la integridad no se puede comprar con dinero prestado ni robar a través de la manipulación familiar. A Isabel le habría encantado la historia de María. Siempre decía que los mejores empleados eran aquellos que hacían lo correcto por las razones correctas, sin importar el coste personal. Mi teléfono vibró con un último mensaje del detective Morales. Ambos sospechosos acusados formalmente. Juicio programado para agosto. Su testimonio será crucial. Apagué las luces y subí. Finalmente listo para dormir en paz. Mañana traería nuevos desafíos. Pero esta noche, la justicia había sido servida por gente buena que tomaba decisiones difíciles. En mi dormitorio, la colonia de Isabel todavía estaba en el tocador. Un recordatorio de que el amor significa proteger a las personas del daño, incluso cuando ese daño proviene de la familia, especialmente cuando proviene de la familia. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.